el capítulo 5 de la Divina Providencia, estoy seguro, hermano, creo que vamos a pasarlo, está muy relacionado, está estrechamente relacionado con el capítulo 3 de los decretos de Dios. Entonces, es muy posible que repasemos algunas cosas que ya hemos visto cuando vimos el capítulo 3. ¿Se recuerdan del decreto de Dios? Algunas cosas serán más bien recordatorias. Algunas láminas las voy a pasar entonces más rápido, no las voy a explicar todas, porque lo voy a considerar como algo ya comprendido. Sin embargo, si para ti algo no está claro y quieres que te lo vuelva a repetir, con todo gusto, hermano, lo hacemos. Amén. Estamos así. Todos los que están aquí vieron el decreto de Dios. ¿Sí lo vieron todos? Entonces, no es sencillo decir, ya comprendo el decreto de Dios. Nosotros después de 3 lecciones que ya habíamos dado la confesión, a la cuarta fue que dijimos, ya comprendí. No. Pero si hay que repetir alguna información, lo hacemos con todo gusto. Levanta la mano y podemos repetir alguna información. El artículo está constituido por 7 párrafos. No lo vamos a ver todos, obviamente, no daría tiempo. Pero básicamente la división sería de 2 maneras. El párrafo 1 habla de una declaración general de la doctrina, comienza nuevamente con lo general, y los párrafos 2 al 7, una declaración de asuntos específicos de la doctrina que debemos entender. Hermano, es muy importante también que cada vez que nosotros demos una lección, ustedes también la repasen el resto de los artículos. Puede ser una manera de un devocional diario, cada uno el artículo 1 de las Escrituras, todo. Pues así vamos aprendiendo y profundizando lo que nosotros vamos dando. ¿Qué es la providencia divina? Es la primera pregunta que debemos responder. ¿Qué es la providencia divina? Samuel Waldron lo define así. El decreto es el patrón o plan de Dios. La providencia lleva a cabo el patrón o plan guiando el curso mismo de la historia. El decreto tiene lugar en la eternidad, la providencia tiene lugar en la historia. Podemos ver la diferencia y la relación que hay entre la doctrina de lo que nosotros llamamos el decreto de Dios y lo que ahorita estamos hablando de la providencia de Dios. Vemos que están muy relacionadas, pero a la vez es diferente. Como dice aquí, el decreto, o como estuvimos aprendiendo en el capítulo 3, habla de ese plan, de esa planificación, ese propósito de Dios en la eternidad pasada. ¿Cierto? ¿Está claro ese concepto? El plan. La providencia es la dirección de Dios que ejecuta ese plan. El decreto tuvo lugar en la eternidad pasada. La providencia tiene lugar en la historia. Es decir, todo lo que sucede es el cumplimiento del plan. Pero lo está llevando a cabo ¿quién? La providencia de Dios. ¿Lo vemos con claridad? Ese es un concepto que dice San Waldron. Otro teólogo, Wayne Grudem, lo define de esta manera. Que la providencia es Dios que interviene continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que Él las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que la creó. Dirige las propiedades que la distinguen para hacerlas que actúen como actúan, y las dirige para que cumplan los propósitos que Él las asignó. Es decir, las cosas son como son y mantienen sus propiedades, y las que por lo menos tienen voluntad, como los seres humanos, actúan de acuerdo a lo que fueron designadas para actuar, porque la providencia de Dios asegura que eso sea así. ¿Por qué el mar tiene límites y no inunda toda la tierra? La providencia de Dios le estableció un límite y no va a pasar. Y lo pasará cuando la providencia de Dios diga tiene que pasar. Es algo que tenemos que entender, la providencia de Dios llevando a cabo todas las cosas. Entonces, entender esto nos va a ayudar a evitar básicamente dos enseñanzas erradas. En primer lugar está el deísmo. El deísmo es la doctrina que dice
que todas las cosas sí tuvieron un principio en Dios, sin embargo, fue como la creación es como un reloj que se le dio cuerda, Dios le dio cuerda, dejó que andara y Él se separó de la creación. De manera que todo sucede por leyes de la naturaleza, pero Dios no tiene nada que ver con lo que sucede en la creación. Eso es deísmo. En ese particular, hermano, se enfatiza la trascendencia de Dios. Hay dos conceptos básicos que es muy importante entender. La Biblia enseña la trascendencia de Dios y al mismo tiempo enseña la inmanencia de Dios. La trascendencia es que Dios es diferente, superior, trascendente a su creación, ¿verdad? Él no es como nosotros, Él es superior, trascendente, infinito. No está limitado por tiempo, espacio, por las dimensiones que nosotros sí estamos limitados. Entonces, en ese sentido, Dios es trascendente, es superior. Pero a la vez, Él es inminente. La inminencia significa que Él está presente en toda la creación siempre. Que Él lleva a cabo, que Él no está lejos. Que las cosas que suceden, Dios está. Una hoja, un pájaro no cae sin Dios. Ni un cabello de sus cabezas puede caer si Dios no está permitiendo que eso caiga. Eso es inmanencia, que Dios lleva el curso de todas las cosas. ¿Me explico? Si enfatizamos la trascendencia de Dios, caemos en deísmo. ¿Qué es? Dios le dio cuerda a la creación como un reloj y se separó y no tiene nada que ver con lo que está pasando. Todo es fuerza de la casualidad, la naturaleza. Dios es un espectador de todo, exactamente. Eso es cuando sobreenfatizamos la trascendencia de Dios, se cae en deísmo. Y si se enfatiza la inmanencia, se cae en panteísmo. Todo es Dios. El árbol es Dios, yo soy Dios, tú eres Dios. ¿Me explico? Entonces esos son los errores que se quieren evitar con respecto al decreto de Dios y la providencia de Dios. ¿Vamos claros hasta aquí? Entonces, el deísmo, que es el error que se cae por enfatizar la trascendencia, Dios creó el mundo, luego esencialmente lo abandonó, niega la participación o intervención de Dios en la creación. Es decir, Dios se ve por un lado y la creación por otro lado. Las cosas que suceden aquí son parte de nuestra responsabilidad, de la naturaleza, de las leyes, pero no, Dios no tiene nada que ver, Él es un simple espectador, lejano y distante. Si se enfatiza desmedidamente la trascendencia, que sí enseña la Biblia, entonces caemos en este error. Amén. Pero entonces nos vamos como los humanos tienen la costumbre, parece ser el hábito, no, yo no voy a enfatizar la trascendencia, me voy a enfatizar la inmanencia, que Dios está en todo lugar. Entonces se cae en el error del panteísmo. La creación es Dios o parte de Dios, no tiene una existencia real y distinta a Dios. Es decir, en una sola categoría están Dios y la creación. Las religiones orientales caen en esto. Y todas las cuestiones de ejercicios de yoga y de cuestiones supuestamente espirituales, donde tú trasciendes y encuentras tu unión con la naturaleza, con tu yo interno, con el ser divino, todo ese tipo de cosas que a la final es un panteísmo y es una idolatría y es un desconocimiento de Dios. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué debemos entender nosotros? Dios actúa e interviene constantemente sobre la creación. Dios se relaciona activamente con la creación. Está Dios, que es diferente, que es santo, apartado, trascendente, pero ese Dios hizo una creación que no es como Dios, pero es creación de Dios. Eso lo vimos en el capítulo pasado, que lo dio el pastor David, y Dios actúa sobre su creación. Esa es la enseñanza bíblica. Y en eso se quiere enfatizar la providencia de Dios, haciendo la diferencia, pero muy unida al decreto de Dios. Amén.
Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver lo que dice el párrafo 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Entonces, en este artículo, o en este párrafo que acabamos de leer, se habla de quién es el autor de la providencia. Según la confesión, se resume en esa frase: Dios, el buen creador de todo. Una cosa que no deberíamos tener duda, ya que la vimos en la clase pasada. Todo lo creado, cuando decimos que todo lo creado fue creado por Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todo lo que es visible e invisible. Como dijo Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Dios es creador y soberano de todo. El párrafo 1 también nos habla de cuál es el fundamento de la providencia. Ese fundamento es cuál es su infinito poder y sabiduría. El párrafo 1 también nos habla de la esencia de la providencia. Sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Vamos entendiendo la definición que nos está dando el párrafo 1. La esencia de la providencia es que sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es la parte que quiero enfatizar. Él sustenta todas las cosas. La intervención de Dios es constante, nunca ha dejado de ser. Dios no se separó de su creación y Él es un espectador distante. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que sin Dios las aves no pudieran volar, los animales no pudieran hacer lo que hacen, los humanos no pudieran hacer lo que hacen, el mar no funcionara para lo que hace, no surgiera el sol en las mañanas, no apareciera la luna, la tierra no diera su vuelta de rotación, de traslación. No pasará nada en la creación si Dios se aparta de la creación, como a veces quiere hacerse el énfasis con el deísmo en cuanto a que Dios se olvidó de la creación. No, Dios está dentro de la creación. O Dios está interviniendo, es lo que quise decir. Como dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, o sea, el sol la luz no es de noche porque es natural, no, porque Dios hace que sea de noche, Dios hace que trabaje las estaciones, el cambio de día, de todo, Él lo hace Dios. Sol sobre buenos e injustos, sobre vanos igual, el calor del día, el frío, el sol que hizo hoy y ayer. El párrafo 1 también nos habla de los alcances de la providencia. ¿Hasta dónde alcanza esos actos de la providencia? Dice: a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. La providencia de Dios. El Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono, trascendencia, y su reino domina sobre todo, inmanencia. ¿Lo vemos claro? ¿Sí estamos claros cuando yo digo trascendencia e inmanencia? En la creación inanimada, en los animales, inclusive en las cosas que pasan por casualidad o azar. Nada sucede sin que Dios no esté interviniendo en su providencia. Las acciones libres de los hombres, ¿se recuerda cuando estuvimos hablando de eso? Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. La vida de José es el otro ejemplo bíblico que también lo vimos mucho en el capítulo 3, ¿se recuerdan, verdad?
¿Quién eran los culpables? Que hicieron acciones malas los hermanos de José. Sí hicieron. ¿Son responsables por sus acciones? Sí las hicieron. Pero José entendió que todo eso pasó. ¿Por qué? Dios dirigió todo. Inclusive la acción pecaminosa de ellos, a pesar de que Dios no la aprueba, Dios utilizó la acción mala de ellos para un propósito bueno y justo. Por eso es que dice, en eso se manifiesta su sapientísima sabiduría y su poder. Pero ¿cómo es que me hace responsable, pero al final eso sirve para su gloria? Ahí es donde está el misterio. Yo no lo sé. Así de poderoso es Él. Así de poderoso. Lo que quiere hacer es hacernos ver la Biblia, Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? El ejemplo de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ese versículo que ya también vimos. Señor, se juntaron en este pueblo los gobernantes, los romanos, los judíos, para crucificar al Señor Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu santo consejo habían antes determinado. ¿Son responsables los judíos y romanos por crucificar al Señor Jesús? Sí, son responsables. Un acto criminal, injusto, el peor acto del justo de la historia de la humanidad. Pero ¿eso salió de control de Dios? No, eso lo determinó Dios. Un pastor, me encanta como dijo, cuando la gente pregunta, pero ¿por qué suceden cosas malas a gente buena? Y él responde, eso sucedió solo una vez en la historia de la humanidad y fue para la redención de pecadores. Esa es la única vez que ha pasado cosas malas a gente buena. La naturaleza de la providencia. ¿Qué es cuál es la naturaleza de esa providencia? La sapientísima es sapientísima y es santísima. La compatibilidad de la providencia con el fin para el cual fueron creadas. La compatibilidad de la providencia significa que las cosas que fueron creadas precisamente van a cumplir el rol y el propósito que Dios dispuso que esas cosas para las cuales fueran creadas. Las causas determinantes de la providencia, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Nadie determinó, estimuló, provocó a Dios. Él lo hizo de manera infalible, libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la meta de esa providencia, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Recuerdan los casos de José que hablamos? ¿Y recuerdan de los casos de pecado e injusticia con José? El caso de pecado e injusticia con la muerte del Señor Jesucristo. Nosotros decíamos, ¿por qué pasó eso malo? Dios tenía motivos ¿qué? Clementemente redentores. El caso de David con la tentación, el censo, ¿se recuerdan que permitió que Satanás lo tentara? ¿Cuáles eran los motivos de Dios? Justamente retributivos. Entonces, en esos dos episodios, donde Dios permite que las personas actúen en su mal y su pecado, la Biblia nos revela que el que Dios haya permitido eso y que la providencia de Dios haya dirigido que eso sea así, Dios tenía motivos santos, justos y clementes. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Cuando Dios castiga a alguien, su justicia es vindicada, glorias sean dadas a Él. Y cuando Dios tiene gracia y misericordia de algo, su gracia y su misericordia es vindicada. Alabado sea Dios. Y la providencia de Dios hace que todo funcione para eso. Esa es su meta. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad.
No, Efesios 1:11. Se me trabaron los... Señor, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, el designio de su voluntad. Dios hace. Ok. Está mal. Ok. Pero es Salmo 135:6. Amén. Ahora, eso es en cuanto al párrafo 1 de la doctrina de la providencia de Dios. Declaraciones de asuntos específicos de la doctrina que están desde el párrafo 2 hasta el párrafo 7. Aquí sí vamos a ir un poquito más rápido, por lo mismo de que ya habíamos hablado, pero yo le voy a hacer unas preguntas que van a demostrar que ustedes ya en verdad tienen ese conocimiento claro. ¿Amén? ¿Ah? Experiencia. A ver, Pastor David. A ver, ya lo voy a hacer. Dígame cuál es verdad. La relación de la providencia con los medios. Es el párrafo 2 y 3. Vamos a leer solo el 3. Alguien que lea el 3, que es algo que yo quiero destacar allí. ¿Quién lee el 3, por favor? Ese párrafo, hermano, es también habla de una gran verdad que nos enseña la palabra de Dios y que a veces a los cristianos, sobre todo los que están los que son reformados, ignoran muchísimo. Ese párrafo debe estar grabado en el sello de nuestro corazón. ¿Cuál es la doctrina que los reformados, que está bien, no estoy diciendo que está mal, pero siempre van a enfatizar, sacan las armas como un vaquero del oeste rápido para predicar siempre? ¿Cuál es la doctrina que siempre, que tú sabes antes de ser reformado, porque siempre habla de eso? Soberanía de Dios. ¿Qué dice la soberanía de Dios? Dios hace lo que quiere. Eso es verdad, porque la Biblia dice eso claramente y enfáticamente. Yo nunca lo voy a negar, Dios me libre. Pero los puritanos bautistas del siglo XVI, del siglo XVII, también redactan la otra cara de la moneda que aparentemente a los cristianos del siglo XXI se le olvida. Que es el párrafo que acabamos de leer. Dios, de su providencia ordinaria, hace uso de los medios. El Dios soberano y su providencia que alcanza todas las cosas, estableció que Él actuaría con medios. Y es lo mismo que estábamos hablando la otra vez acerca de la responsabilidad del hombre y el decreto de Dios, o la soberanía de Dios, los medios que Dios ha establecido. ¿Los elegidos van a ser salvos sí o no? Sí o sí. ¿Cómo van a ser salvos? Hasta que se les predique y se arrepientan y tengan fe. No hay otra manera. Mis hijos serán salvos solo si Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero si son elegidos, ¿cómo van a ser salvos? Cuando yo les predique. Cuando se les predique el Evangelio. Dios me va a proveer. La Biblia dice que Dios nos va a prosperar según nuestra diligencia. Que soy diligente y se cierran las puertas igual. La providencia de Dios dirigió todo. Esa es la única manera de que usted pueda tener verdadera paz. Me diagnostican una enfermedad que me voy a morir, pero si te vas a morir en un mes, bueno, si Dios no quiere no me muero, pero si te tomas este remedio te sana. O soy diligente y me tomo el remedio y espero que Dios me sane,
O igual, aunque si Dios quiere, me tomo el remedio, cumplo la cosa, igual se va a morir un mes. Pero la final es responsabilidad también de lo que... Porque Dios obra a través de los medios. ¿Cuál es el primer medio de gracia que ignoran y que se alejan los cristianos que empiezan a aprender sobre la soberanía de Dios? La oración. No, es que Dios va a hacer lo que Él quiera. Yo no le voy a torcer el brazo a Dios. ¿Para qué voy a orar? Eso no es lo que pensó ninguno de los hombres que Dios utilizó en todas las Escrituras. Ellos rogaron a Dios. Dios manda a Isaías y le dice a Ezequías: prepara tus cosas porque te vas a morir ya. ¿Y Ezequías qué hizo? Rogó a Dios. Y Dios mandó a Isaías: dile que se le alarga la vida 15 años más. Entonces él iba a morir dentro de 15 años, se iba a morir hoy, pero el Dios que él lo cambió, no lo cambió. Dios dijo: si utilizó los medios, yo lo voy a hacer. Nínive va a ser destruida en 40 días. ¿Había algo que evitara la destrucción de Nínive? No, hermano. Se arrepintió y dijo: no hay perdón para todo. Pero como dice el párrafo también, Dios obra y hace uso de medios, sin embargo, Él es libre, otra cosa que tenemos que entender, o de obrar sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos. Nosotros acá en la iglesia somos reconocidos con cuanto al asunto de los dones espirituales como cesacionistas. ¿Saben lo que es cuando hablo de cesacionismo? Algunos vienen y nos acusan y dicen: es que ustedes, ¿cómo se dice? Encierran a Dios de que Dios no puede hacer milagros. O sea, no, ellos dicen: tú básicamente con tu doctrina encerraste a Dios en un cuarto que Él no puede hacer lo que Él quiera. No, nosotros no hemos dicho eso. Ni ningún puritano lo dijo, porque estamos leyendo un documento del siglo XVII. Dios obra a través de medios, así lo ha establecido su palabra, pero Él es soberano y Él actúa por encima de ellos, sin ellos y a veces hasta en contra de ellos. O sea, Él obra, cuando hablamos de milagro, es que Él obra de una manera que no es la ordinaria. Porque estamos diciendo que todo sucede porque Dios hace que suceda, ¿verdad? Esa es la manera ordinaria que sucedan las cosas. Pero hay momentos que en su soberana voluntad Él rompe con los medios y actúa sin ellos. El ejemplo: metieron a los amigos de Daniel en el horno de fuego y no se quemaron. Dios actuó en contra de los medios, a pesar de que no se quemaron, ni siquiera olían a humo después. Ese es Dios. Me voy a meter en un horno de fuego y no me voy a quemar. No, te vas a chicharrar a lo mejor. ¿Me explico? Nosotros no estamos diciendo que Dios no puede hacer eso. Nosotros sí negamos que haya gente que tenga ese don y lo pueda hacer cuando quiere. No, ese es Dios que es soberano. Pero ese es otro tema, ¿no? Se lo vamos a ver los domingos. Dios estableció medios para su providencia, como dice Génesis 8:22 y otros versículos. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. La providencia de Dios se asegura que esto suceda. Así nomás. Entonces todas las cosas suceden, inclusive las leyes las estableció Dios, y su providencia hace que las leyes que Él estableció se cumplan, la ley de la gravedad y otras leyes. Pero cuando Él quiere, Él romperá esas leyes. Párrafo 3. Dios a veces obra en contra y por encima de los medios establecidos. Por ejemplo, los milagros: un hacha flotando sobre el agua, en Segunda Reyes capítulo 6, versículo 6. Salir ileso del horno de fuego, como pasó en Daniel capítulo 3. El nacimiento virginal de Cristo: Dios hizo que hubiera una concepción sin la intervención de un hombre ni el esperma, la fecundación del óvulo.
¿Cómo sale embarazada una mujer? La fecundación del óvulo, ¿cierto? Bueno, Dios hizo que saliera embarazada sin eso. No, eso no puede ser posible, ¿por qué no? Dios. El agua que se convirtió en vino, las sanidades que el mismo Cristo hizo, la resurrección misma, etcétera, etcétera, etcétera. Caminar por las aguas. ¿Por qué? Porque Él obra. Pero también dice que cuando resucitó y tenía un cuerpo, dijo que tenía hambre y no tenías algo de comer. Dice. Comía. Párrafo 4. La relación de la providencia con el hecho de pecado. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo con el decreto, ¿verdad? Significa que la responsabilidad del pecado en el mundo, hermano, ¿de quién es? Ya que la providencia de Dios gobierna y dirige todas las cosas, el decreto de Dios es el plan que se hizo en la eternidad pasada, entonces la providencia lleva a cabo el plan. Mi pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del pecado en el mundo? ¿De quién es? Exacto. Es la responsabilidad de los hombres, no puede ser la de Dios. El párrafo 5 habla, por ejemplo, de razones de los pecados en sus hijos. Ese párrafo es bien interesante, vamos a leerlo. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo, y para hacerlos más vigilantes en contra de las ocasiones futuras de pecado, y para todos fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. ¿Vio la riqueza literaria que tiene ese párrafo, hermano? Literaria y teológica y práctica. Pero Señor, si yo te he rogado que me libraras de esto y que esto no sucediera, ¿y por qué permitiste que me hicieran aquello? ¿Por qué permitiste que me robaran? ¿Y por qué Dios deja eso para ver que se resalgan nuestros propios pecados y para que tú veas que no eres muy santo, para hacerte más dependiente. ¿Por qué sucede lo que sucede en nuestro país, hermano? Los cristianos en oraciones, en las canciones, iré por ti hasta el fin del mundo, mi vida la doy por ti, y resulta que cuando nos falta una harina, estamos amargados. Yo voy a decir con mi propia experiencia, que me falte lo que sea, pero que no me falte café. A usted que la hermana también. Pero el Señor en su providencia permite que esto sea así, para que, no, porque si no te falta el café, te va a faltar el café. Y actúa de manera piadosa, agradecida. Ahí yo he escuchado gente que, yo no puedo comer una arepa sin mantequilla. Yo ya la siento sabrosa. Y razones del pecado de los incrédulos, dice el párrafo 6, acerca de que Dios a veces permite que los mismos acontecimientos con los cuales Dios usa para purificar y refrenar a sus hijos, esos mismos acontecimientos son para condenar más a los injustos. Por eso es que de repente un mismo acontecimiento nos hace más humildes a aquellos que somos hijos de Dios, por ejemplo, nos hace revelar el pecado, nos lleva al arrepentimiento, pero a otros los enoja. ¿Por qué Dios permitió eso en mi vida? No puedo creer en Dios. El mismo acontecimiento. Y Dios dice, no, pero es que lo estoy dejando. Y Dios lo deja así porque lo quiere castigar, porque lo quiere humillar. Por último, el párrafo 7 es de un especial
detalle, hermanos, que se escribió hace unos 400, casi 500 años. Mire cómo dice: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. ¿Dónde está el foco del cuidado de Dios, hermanos? En su pueblo. Proverbios 2:8: es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Miren lo que dice Isaías con respecto a la relación de Dios con su pueblo, en este caso Israel, pero que obviamente, ¿quién es su pueblo hoy? La iglesia, constituida por judíos y por no judíos que hayan recibido a Jesús como su Salvador. Pero esto es lo que dice, esto lo debemos entender: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Miren lo que está, Dios dispuso de dos naciones. ¿Por quién? Por su pueblo. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Esto es obviamente una profecía que en este momento está dirigida a Israel, como su pueblo electo. Pero así como las bendiciones, que es algo que no tenemos que aprender, bendiciones específicas y cuidados de la providencia de Dios para Israel en aquel momento, nosotros debemos entender que son así para la iglesia hoy en día. Dios ha dispuesto todo, Dios dispuso de las naciones en su providencia por su pueblo. Dios ha permitido las cosas que nos suceden, hermanos, en el foco de atención de su pueblo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es interesante que ese versículo está puesto para llamar a los esposos que cuiden a sus esposas. Y el ejemplo es como Cristo cuida a su iglesia. Cristo está en el cuidado de su pueblo siempre, siempre. San Waldron hace un comentario que si quisiera leer, se lo dice así: ¿dónde está el punto de la providencia de Dios en el mundo, el punto focal de la providencia de Dios en el mundo? ¿Es en Jerusalén donde estuvo el templo? No. ¿Es en Roma, en el Vaticano? ¿Es en la Meca? No. ¿Está dónde, hermanos? Está donde nosotros, la iglesia. El punto focal de la providencia de Dios, disponiendo de todas las cosas que suceden para el Señor santificar, purificar, bendecir, cuidar a su pueblo, a su especial tesoro. Eso es lo que debemos entender en cuanto, hermanos, a la doctrina de la providencia. Amén. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda, algo que no le haya quedado claro a alguno, hermanos? Hable ahora o calle para siempre. Pero es lo que enseña la palabra de Dios y es lo que enseña la Confesión de Londres de 1689 con respecto al capítulo 5. Amén. Exactamente. Está el hecho de cuando David cae con Betsabé
Y también está el hecho cuando David comete el pecado del censo, transgredió 2 veces la ley de Dios. La providencia de Dios cuidó eso así. Dios quería castigarlo, hacerle evidente su pecaminosidad. ¿Lo aprobó? No, no lo aprobó. Pero David debía entender, y de alguna manera también sirvió para que nosotros entendamos sobre la vigilancia que debemos tener. David estaba en guerra en ese tiempo y él tenía que estar con el pueblo. Él prefirió vacacionar cuando no debía. No quiere decir que no, y lamentablemente lo mordió la serpiente. ¿Ven? Oramos, hermanos. Amado Señor, gracias, porque podemos meditar en tu palabra. En este caso, Señor, de la divina providencia, la cual conduce todos los acontecimientos, Señor, que suceden. Señor, si nosotros la entendemos mal, es por nuestra pecaminosidad y ceguera y limitación. En ese caso, Señor, buscaremos la pasividad, llegaremos a los extremos incorrectos y básicamente actuaremos irresponsablemente, Señor. Pero, Señor, si tu Espíritu Santo nos favorece, nos ayuda a entender, entonces en primer lugar está que tú haces usos de medios, entonces has establecido unos medios para nuestra santificación, progresión y vida cristiana. Señor, que seamos diligentes, Señor, y firmes y constantes para usarlo. Y cuando de alguna manera, Señor, hemos actuado con los medios correctos y tu providencia ha dispuesto, Señor, que nuestras vidas tomen cursos que en el momento nos son enigmáticos para nosotros, preserva, Señor, nuestro espíritu de quejarnos, de pecar contra ti, y más bien, Señor, teniendo en cuenta esta verdad, descansar y alabarte. Gracias, Señor, por su amor y por su providencia, por su palabra. En el nombre de Jesús, amén.